Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Mi nombre es Mayra Zárate, yo soy la bruja mística y hoy vengo a continuar la tercer parte de la playlist de cómo hacer consciente del inconsciente. Bueno, en el primer video ya vimos que había que reconocer que estamos con una programación o que teníamos una programación mental y en la segunda parte conocer el sistema biológico, de cómo funcionamos como cuerpo, mente y alma y a la vez pensamientos, acciones y pensamientos, palabras y acciones que definen las emociones. Y eso es lo que atrae, lo que, lo, lo que refleja esas creencias que hay adentro nuestro en la programación. Hoy lo que vamos a ver es cómo reconocer el inconsciente colectivo, cómo una vez que reconocimos esa inconsciencia en nosotros, pasar ya al colectivo. Antes de pasar a verlo en los demás, el primer paso va a ser aprender a perdonarnos por esa inconsciencia con la que vivimos. El perdón en realidad no es me perdono y ya porque tengo compasión de mí o no, el perdonarnos significa dejar de hacer todo eso que hacíamos inconscientemente. Entonces, una vez que podemos dejar de hacerlo, al hacerlo nosotros, en nuestro actuar, observando nuestros pensamientos, palabras y acciones, recién ahí vamos a poder verlo en los demás. Entonces, a partir de ahí, vamos a poder perdonar también a los otros por actuar inconscientemente, el permanecer en un estado en el que uno se mantiene por no saber que es parte de una programación. Entonces, acá sí me gustaría hablar un poquitito de eh, todos aquellos que, por ejemplo, Jesús, Buda, Krishna, todos aquellos que se los llamó iluminados, lo que buscaban con sus enseñanzas era justamente esto, era hacernos ver que dentro nuestro había algo, que ese algo es esa esencia, que es la que nos conecta a todos con el único Dios que existe, con la única fuente, universo, que todo viene de un solo lugar. eh, y era por medio de metáforas o con el ejemplo de sus vidas. eh, entonces, por ejemplo, bueno, yo de esto que aprendí lo vi mucho a través de frases de la Biblia, usadas en la Biblia. Por ejemplo, por sus frutos los conoceréis. Eso significa que por lo que tienen en su vida, te vas a dar cuenta que es lo que llevan adentro de ellos. Entonces, esa es una manera. Y no se trata de aferrarse, por ejemplo, eh, Jesús no era cristiano, Buda no era budista. Entonces no se trata de aferrarse a una enseñanza, sino de poder conocer de todas un poquito y sacar lo mejor para formar una programación completa dentro de nosotros, de acuerdo a lo que querramos en nuestras vidas. Em, Eso es expandir la conciencia, no es que te tenés que aferrar a una sola doctrina. Podemos aprender de todas y de todas sacar lo mejor. Em, entonces no se trata de idolatrar, sino de seguir, de caminar al lado de ellos, porque cuando Jesús decía, síganme, no se trataba de que vengan atrás mío, no, síganme a la par, pueden hacer ustedes lo mismo, incluso decía, ustedes harán cosas mejores de lo que él hacía. Entonces, primero se trata de perdonarnos a nosotros mismos, dejando de hacer todo aquello que hacíamos inconscientemente. Después perdonar a este colectivo de personas que la mayoría actúa como actúan todos, porque actúan en masa y las masas generalmente, bueno, todos hicieron lo mismo toda la vida por no cuestionarse y al que actuaba diferente, que fue lo que le pasó a Jesús, lo crucifican. Entonces, por ejemplo, eh, cuando yo empecé con todo esto, quería decírselo a todo el mundo, que todos lo sepan, hey, estamos todos como hipnotizados y hay que salir de eso, pero hay que verlo. ¿Y qué pasa? Todos me dijeron, no, que estás loca, que eso no se puede, que es difícil, que... ¿Por qué? Porque nadie quería dejar de ser quien es, nadie quiere dejar de vivir como vive. Pero para sacar la mejor versión de uno, para sacar lo mejor de uno, sí o sí es necesario
dejar de pensar, de actuar y de hablar como lo vino haciendo toda la vida. Entonces, una vez que nos perdonamos a nosotros, aprendemos a pedirnos perdón, podemos perdonar a los demás. Y perdonar no se trata en sí de un perdón, sino de reconocer esa inconsciencia en los demás. Y eso es trascender el ego, trascenderlo a nosotros y ver al otro más allá del ego por el que está actuando. No se trata de aceptar y de quedarnos ahí, se trata de aceptar que esa persona tiene una inconsciencia interna y ya es cuestión de uno mismo ejercer esa sabiduría que ahora tiene y aprender a alejarse de ahí. Eso es el famoso soltar. Aceptar y soltar, poder salirnos de ahí, porque si esa persona no está interesada en reconocer la inconsciencia en sí mismo, uno no tiene por qué permanecer ahí. Así como nos perdonamos a nosotros y perdonamos a los demás, también es importante aprender a pedir perdón, porque hay personas a las que nosotros también dañamos sin darnos cuenta por esa inconsciencia que estuvo antes de poder reconocer esta programación. eh, y eso a la vez hace un cambio en el otro, porque es una manera de amar. Aprender a pedir perdón a otro, reconocer nuestra inconsciencia, ese es el amor verdadero. Y al pedir perdón, perdonarnos y perdonar, eso trae la paz mental. Entonces, esa paz mental es la que también permite que toda esa voz, ese pensamiento en la cabeza empiece a quietarse. Se empieza a quietar, empezamos a encontrar la paz mental y empezamos a vivir desde ese estado, ¿sí? Eh, entonces, podemos reconocer que cada quien actúa según su nivel de conciencia, pero esto no tampoco es que por decir, bueno, yo ya vi esto y soy superior a los demás, no. Nadie es ni superior ni siquiera inferior. Somos todos iguales, solamente que hay personas que quieren ver esto, quieren reconocerlo y hay otras que no, que eligen seguir así. Pero algunos dicen que esto te llega cuando uno está listo, pero en realidad nosotros nacimos listos para ver esto. Ya es cuestión de que uno quiera o no quiera verlo. Eh, Hoy por hoy estamos en un momento de la humanidad y bueno, de todo lo que es el universo, en que este despertar de conciencia está en masa. O sea, hay muchas personas que están abiertas o que interpretan, conocen esto porque ya estamos listos para poder vivir desde esta conciencia despierta, expandida, en equilibrio, ya saliendo de lo bueno o lo malo, lo positivo o lo negativo, sino ya de poder estar viviendo en equilibrio, ¿sí? Aprendiendo a ver a las personas cuando tienen algo en su inconsciencia o no. Entonces ya es cuestión de salirnos de ahí y dejar, así es como desaparecen los culpables. ¿Sí? Porque entendemos que podríamos decir como que fuéramos víctimas de víctimas, o sea, personas criadas por personas que fueron criadas también de la misma manera y eso fue así como en cadena, o sea, hacia atrás de nuestra descendencia. Entonces, lo que vamos a hacer, trascendiendo ese ego, es como una muerte en vida de nuestro personaje. ¿Sí? Entonces, para poder hacerlo, sí es necesario tomar la decisión de decir, bueno, ya dejo de ser esa persona que fui y puedo empezar a ser una nueva. Hay muchas personas que dicen, no, yo soy así, no voy a cambiar. No, el yo soy así es el ego el que está hablando desde ahí, que dice yo soy así. Sí, el ego está ahí y va a estar siempre, pero el tema es aprender a trascenderlo, aprender a mirarlo desde afuera y actuar nosotros como la esencia, la gotita esa que tenemos todos de Dios adentro nuevo, en nuestro, que está en la glándula pineal, también se le llama tercer ojo, que sí, al principio eh, ver la vida así es un poquito dolorosa. ¿Por qué? Porque uno empieza a hacerlo por uno mismo y duele en realidad ver cómo los demás actúan con esa inconsciencia y se hacen daño y hacen daño por no ver su propio ego. Entonces, esa es la parte que sí, al principio tal vez no es tan fácil de llevar, pero a la vez es la parte que te va a ayudar a poder alejarte de esas personas para cuidarte a vos mismo y a la vez para cuidarlos a ellos. ¿Por qué? Porque tu manera de actuar se van a ver reflejados ellos en que no pueden actuar así
Entonces eso les va como a revolver ese ego y les va a dar, les va a causar un rechazo hacia tu persona y, y no está bueno tampoco generar eso en los demás. O sea, entonces mejor hacernos a un lado, cuidarnos y cuidarlos a ellos. Entonces es como mutuo. Ese es el amor verdadero. No el aceptar y decir, ay, me quedo acá porque lo acepto así como es. No se trata de eso. Y por ahora vamos a dejarlo acá. Sí, solamente aclarar que trascender ese ego, la muerte en vida del personaje, esa etapa como dolorosa de transitar eso es como un duelo del personaje del que creímos ser. Pero sí es necesaria paciencia y darnos el tiempo para llorar, eh, mm, replantearnos las cosas, vamos a pasar por un proceso de ver cómo realmente comprobar cómo cada cosa que nosotros pensábamos, cada creencia, nosotros la trajimos, ¿sí? Fuimos nosotros mismos. Entonces, una vez que hacemos eso, eso es el reconocimiento del yo superior, y ser consciente reconociéndonos como creadores de nuestras propias creencias. Entonces, para verlo en los demás es necesario perdonarnos a nosotros primero, para después perdonar a los otros y sabiendo que en realidad no hay nada que perdonar, solamente sabiendo que todos fuimos víctimas de lo mismo, de que creímos que vinimos a esta vida para estudiar, trabajar, tener hijos, estar casados, tener cosas, trabajar y jubilarse, y esa es la vida. Y no, eso es una programación del sistema que se diseñó, en realidad estuvo diseñado para que vos te des cuenta de que vivir ahí, buscar eso y perseguir eso todo el tiempo, te genera un estado de ansiedad y de que, para que reconozcas que no es ahí donde tenés que estar viviendo. Entonces no es cuestión de criticar, sino de tener discernimiento, de decir, ah, fue por esto, era para hacerme ver esto. Porque sí, va a pasar al principio que te enojas con todo el mundo porque decís, no, me mintieron, te mintieron, nos mintieron a todos, y que te quejas con el sistema. Y no se trata de eso, porque más adelante les voy a comentar un poquitito más esa, esa energía negativa que uno genera al sentir un rechazo, pero desde el ego, ¿no? De, de, de bronca o sí, de emociones negativas. Hacé de cuenta que con tus pensamientos y tus emociones positivas alimentaras a Dios y con esas emociones negativas a lo contrario. Entonces sí estaría bien elegir a ver a quién alimentar. ¿Elijo alimentar a Dios o lo contrario? Entonces desde ahí, quizá viéndolo desde ahí, decís, ah, bueno, me pongo las pilas y ya empiezo a tomarlo de otra manera. Porque sí, hay que trascender ese enojo, porque sí es como un enojo. A mí también me costó mucho al principio, sí es necesario una honestidad con uno mismo para poder reconocerlo y dejar de estar culpándonos, para dejar también de estar culpando a otros. Entonces, esta fuerza o este Dios al que vamos a estar alimentando, ¿cómo nos perdona? Desde el perdón de nosotros mismos. Cuando uno deja de actuar de la misma manera, deja de pensar, deja de hablar y deja de sentir lo mismo, ya es cuando te perdonas, ¿sí? Hay muchas cosas que uno va a tener que dejar de hacer para entrar en esta conciencia pura, en este equilibrio. Así que bueno, por ahora hasta acá, lo vamos a dejar. Y en el próximo video ya sí les voy a comentar un poquitito más de cómo aplicar todo esto en la vida diaria para poder llevar esta conciencia. Pero sí requiere una decisión, la decisión de vivir mejor. Nada más, no hay otra. La decisión de vivir consciente y dejar de culpar a la gente, dejar de culparnos a nosotros y aprender el verdadero significado del perdón. El perdón es reconocer esa inconsciencia tanto en nosotros como en los demás. Eh, Así que date tiempo, y está todo ahora está bueno, ya más adelante también les voy a comentar a nivel planetario. No me gusta llevarlo tan técnico el lenguaje, la manera de hablarlo, sino que la idea es para que lo vea todo el mundo y pueda entenderlo, hablándolo como de par a par, de simple, que hasta un niño lo puede entender. Entonces, que es para nuestro niño interior más que nada, también todo esto.
Así que ese niño dañado, que fue criado de una manera que quizá a algunos les dolió, pero todo tuvo un porqué. Así que lo dejamos hasta acá y los veo en el próximo video para comentarles de cómo llevar esto en la vida diaria. Bueno, muchas gracias y los veo en el próximo video.